Buen día, ingeniero. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Ciudad Universitaria de la carrera de Ingeniería Eléctrica Industrial. El tema que vamos a tratar hoy será la energía hidroeléctrica en Honduras, de la clase de turbomáquinas. Pues comenzamos. Como introducción, tenemos el concepto de lo que es la energía hidroeléctrica. Como todos sabemos, es una energía generada aprovechando la energía del agua en movimiento. Ya puede ser de un río, puede ser de un caudal, además de que esto tiene la ventaja de que se aprovecha de lo que son las lluvias, de los ríos, de las fuentes de agua que son provenientes de colinas y montañas. Y además todas estas, como sabemos, por el ciclo de la naturaleza, desembocan en el océano. Como dato curioso, tenemos que la energía se convirtió en una fuente para generar electricidad en el siglo XIX. Podemos notar que apenas lleva sus 200 años de uso. Y también como dato curioso podemos notar que la primera central hidroeléctrica se construyó en Niagara Falls, que es las cataratas de Niagara en Estados Unidos, en el año de 1879. Aquí tenemos una imagen de cómo se veía en aquellos tiempos. Pero por ahora nos vamos a enfocar en lo que es la energía hidroeléctrica en Honduras, empezando por su historia. Nuestro país, Honduras, siempre se ha caracterizado por ser un país de región bastante montañosa y tenemos varias fuentes fluviales como ser ríos y además contamos con un lago que es el lago de Yohoa y además de varias lagunas que están dentro del territorio nacional. En el siguiente mapa podemos notar que tenemos varios ríos y principales son como decir el río Lua, el río Chamelecón, el río Aguán, el río Patuca, el Guayape, el río Umuya, que es de los lugares donde se podría decir que se usa más lo que es la energía hidroeléctrica, principalmente en ese sector del río Chamelecón, río Lua, río Umuya y río Sulaco. Continuando, pues de toda la historia en Honduras podríamos decir que hay dos proyectos que han sido pues los más importantes. Uno de ellos es el complejo hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo, que culminó en los primeros meses del año de 1978. Su capacidad nominal para ese momento y para actualmente es de 80 megawatts. Además, como datos ya técnicos del complejo hidroeléctrico, el complejo opera en cascada, aprovecha lo que es el agua de Yohoa como envase natural y además que está ubicado en una zona algo alta que son 637 metros sobre el nivel del mar. Además, en este caso, como es un complejo, podríamos decir que estamos hablando de dos centrales hidroeléctricas, que es la central Cañaveral y la central Río Lindo, como lo mostramos aquí. Cada central se conecta al sistema interconectado nacional, que es el sistema energético nacional del país, se podría decir, y tenemos una subestación elevadora de 13.8 a 138 kV. Como características tenemos que para el central cañaveral tenemos dos unidades que consisten en turbinas Francis, que están en operación desde 1964 y que tienen una capacidad de 29 megawatts cada uno y además una generación promedio de unos 188. Igualmente para la central del Río Lindo tenemos 4 unidades, pero de turbinas Pelton. Su año de operaciones pues se podría decir que es 1971-1978. Cada una de estas tiene una capacidad de 80 megawatts con una generación promedio de 583 gigawatts hora. Podemos notar que, como dato curioso, que las turbinas Pelton tienen más capacidad de lo que tienen las turbinas Francis en este complejo, en este proyecto. Continuando,
Uno de los proyectos emblemáticos de ingeniería en lo que es Honduras es la central hidroeléctrica Francisco Morazán. Todos los conocemos, todos los hondureños los conocemos por el nombre del Cajón. Este proyecto empezó en el año de 1980, en el mes de junio, y además de su construcción, sus operaciones empezaron en 1985. Todo aquello por factores en los que tenía problemas energéticos Honduras, que prácticamente todo el mundo empezó a usar la energía eléctrica, y pues la demanda estaba creciendo tanto que tuvieron que comenzar operaciones la hidroeléctrica del Cajón en el año 1985 gracias a la demanda. Pero además de esto, tenemos varios beneficios, principalmente para la zona de Honduras. Principalmente para la zona del Valle de Sula, que es una que controla las inundaciones y que tiene un mayor aprovechamiento para irrigación. Para el control de inundaciones podríamos notar, si nos vamos para atrás, tenemos lo que es el río Muy. Podemos notar, está un lado del lago de Yohoa, pero por aquí está la hidroeléctrica del Cajón. Entonces, toda el agua acumulada acá controla todos estos ríos que pasan por el Valle de Sula, como ser el río Chamalecón, el río Lua y el río Umuya, que en este caso prácticamente esta zona del departamento de Cortés, Atlántida y Oro es una de las zonas más inundables. Además, como características técnicas, tiene una capacidad instalada de 300 megawatts, 4 turbinas Francis verticales, cada una con una potencia de 75 megawatts, además de que su embalse es de 220 metros a 285 metros, además de que tiene alturas críticas de 290 metros como la altura máxima y 220 metros como la altura mínima. Continuando, podemos notar que son dos imágenes diferentes, una el complejo hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo y la otra que es la central hidroeléctrica Francisco Morazán El Cajón. Muchos han tenido el privilegio de visitarlo, o prácticamente hay algunos que solo por imágenes lo hemos podido ver. Continuando, podríamos ver que hay una distribución entre generación de electricidad privada y estatal. Respecto a las estatales, solo tenemos 7 proyectos con una generación de 464.4 megawatts. Uno de los proyectos estatales es lo que es el Cajón, que es la que impone más porque son 300 megawatts de capacidad instalada. Además, entre la generación privada hay 34 proyectos que están regados por todos lados a nivel nacional, pero tienen una generación de 324.27 megawatts. Podemos notar que para la generación estatal hay más generación estimada que para la generación privada. Además de que no estamos contando lo que son proyectos de energía renovable, como ser la fotovoltaica en este lado de Cortés o en la zona sur del país, o además la eólica, que predomina más en lo que es en el sector sur. Para la generación hidroeléctrica actualmente, este gráfico es más para el Cajón. Podemos notar que en el año 2010 tiene una cúspide de generación, que es 1812.1 GWh, y podemos notar que después de ese año viene en bajada. Su año más mínimo es 2015 con 969 GWh. Podemos notar de que podrían haber varios factores. Digamos que aquí podría ser que hayan sido los días más lluviosos y aquí, los años más lluviosos y aquí los años más secos, con temporada seca, con menos lluvia y prácticamente toda la influencia en lo que es el cambio climático. Para la generación hidroeléctrica actualmente en Honduras hay varios proyectos que se están generando ahorita mismo.
Pero los más importantes han sido lo que es el proyecto de Patuca, principalmente el proyecto de Patuca 3. Tiene en cuenta varias fases, Patuca 1, Patuca 2 y Patuca 3. Cada una va a ser de una generación distinta. Una generación distinta, podríamos decir. Patuca 1 va a generar 280 megawatts, Patuca 2 150 megawatts y Patuca 3 104 megawatts. Cada una podemos decir que es una generación prácticamente distinta. Patuca 3, que es el proyecto que actualmente se está conversando para que dé inicio, su construcción se empezó en 17 de mayo del año 2010. Esta es una de las imágenes donde podríamos ver las instalaciones de la central hidroeléctrica de Patuca 3 actualmente. Otro proyecto que se tiene por hacer es el de Jicatuyo y Los Llanitos. Podemos ver que es un proyecto que se viene desarrollando desde hace bastantes años, que son 32 años. Su fuente de agua va a ser el río Ulúa. Este proyecto prácticamente se da un desarrollo en cascada, que prácticamente serían dos represas, una la de Los Llanitos con una capacidad de 80 megawatts a 94 megawatts y la de Jicatuyo con una capacidad de 174.8 megawatts y 210 megawatts. Para Los Llanitos se prevé una generación promedio de 370 gigawatt hora, pero para Jicatuyo una generación promedio anual de 880 gigawatts hora. Este proyecto tiene el mismo fin que el que tiene el Cajón, que es para controlar las inundaciones en el Valle de Sula, principalmente que el caudal principal va a ser el río Ulúa. Es uno de los ríos más turbulentos en lo que es la zona norte del país y es lo que más trae problemas al momento de lo que son las lluvias por las inundaciones que este mismo da. Este proyecto, como dije, viene desarrollándose desde hace 32 años y con lo que pasó en noviembre con tantas inundaciones, pues es el mejor proyecto que puede caer en el Valle de Sula para controlar lo que son las inundaciones. En un futuro para la energía hidroeléctrica, como mencioné anteriormente, esta se ve afectada gracias al cambio climático. Si volvemos a la gráfica, podríamos decir que en estos años ha sido como los más lluviosos, pero en este año como los más secos. Entonces, cada año prácticamente es un sorteo porque no sabemos si va a estar más seco, con menos lluvias o con más cantidad de agua. Además de que en Honduras se tiene el uso de energías renovables. Últimamente están en auge lo que es la fotovoltaica y eólica. Fotovoltaica podemos dar un ejemplo que de la insula en el valle de Sula y de la eólica en la zona sur del país. Como se mencionó, por el cambio climático, ninguna industria hidroeléctrica, ninguna represa es inmune ante estos cambios. Y no solo en Honduras, sino que a nivel mundial, porque la naturaleza prácticamente es un sorteo y no se puede jugar con ello. Además, lastimosamente para la energía en Honduras hay una crisis energética dentro del contexto nacional, donde hay pérdidas millonarias de generación, transmisión y distribución en Honduras, principalmente en varios ámbitos. Puede ser en pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas por parte de ambas empresas que manejan la empresa de energía eléctrica como CRN y la EH. Además, podemos como decir la capacidad instalada de energía en Honduras, podemos decir la que predomina es la térmica, pero también la hídrica. La hídrica prácticamente casi está a la par de la térmica. Tenemos también biomasa, tenemos la solar, la eólica. Estos van a ir en auge, estos van a aumentar con respecto a los años y van a tener más potencia instalada y un más plan de expansión. Además de que tenemos carbón y geotermia. Pero como dije antes, tenemos la hídrica
que prácticamente va a estar manipulada por lo que es los cambios climáticos, ya sea por si hay años más lluviosos o años más secos. Pero en sí, la capacidad instalada de energía va a aumentar para la solar y va a aumentar para la eólica. Ya para finalizar, como bibliografía, tenemos varias referencias, una de parte de la empresa de energía eléctrica, el folleto usado para esta investigación y varios conceptos principales. Y aquí, pues nada más que agregar. Muchas gracias.